luteranismo es la denominación protestante que sigue el legado del hombre, a quien Dios usó para impulsar la reforma. La Iglesia luterana tiene hoy presencia en todo el mundo y su importancia histórica es tan profunda que probablemente no podríamos hablar del protestantismo sin antes hablar del luteranismo. Y la pregunta por la que deberíamos empezar es, ¿qué significa el luteranismo? Las iglesias luteranas recibieron su nombre del propio Martín Lutero, aunque ni él ni los reformadores contemporáneos quisieron que se les designara así el término luterano, que apareció en 1519, el cual fue acuñado por los opositores de Lutero, aunque los luteranos hubieran preferido que se les llamara evangélicos en 1517. Cuando Martín Lutero cuestionó las prácticas eclesiásticas en torno a las indulgencias con sus 95 tesis, no tenía la intención de separarse de la Iglesia católica, suponiendo que su llamado a la reforma sería escuchado. En cambio, se produjo una feroz controversia. Lutero y sus seguidores fueron excomulgados, lo que los enfrentó con la alternativa de ceder o encontrar nuevas formas de vivir su fe. La división entre luteranos y católicos se hizo evidente con el Edicto de Barnes de 1521, que condenó a Lutero y prohibió oficialmente a los ciudadanos defender o propagar las ideas reformadas, sometiendo a los defensores del luteranismo a la posibilidad de perder todos sus bienes. En 1530 se exigió a los luteranos que presentaran su confesión de fe ante el emperador en Habsburgo, Alemania, el cual escribió la Confesión de Habsburgo, que fue leída ante la corte imperial el 30 de junio de 1530. En 1546, el emperador Carlos V inició una guerra contra los principales territorios y ciudades luteranas, de la cual salió victorioso, en la hoy conocida como Guerra de Schmalkalden. Pero Carlos se extralimitó al agregar objetivos políticos a su propósito de desmantelar las reformas de Lutero. Así que en 1555 se vio obligado a reconocer formalmente la ley luterana. La paz de Habsburgo, por la cual se resolvió el conflicto entre el luteranismo y el emperador, marcó un importante punto de inflexión en la historia de la Iglesia luterana. Después de una generación de lucha contra las autoridades católicas e imperiales, los luteranos obtuvieron reconocimiento legal en 1555. A partir de entonces, las iglesias luteranas en los territorios del Sacro Imperio Romano, que se declararon protestantes, fueron libres de desarrollarse sin amenazas políticas ni militares. Posterior a la muerte de Martín Lutero, varias controversias surgieron respecto a la organización y algunos puntos de la doctrina de la Iglesia luterana. Las diferencias fueron resueltas a través de un documento publicado en 1580 titulado El Libro de la Concordia. El libro reunía 10 documentos reconocidos como autorizados por los luteranos, el cual contenía el Credo de los Apóstoles, el Credo de Nicea, el Credo de Atanasio el Pequeño y el Gran Catecismo de Martín Lutero, la Confesión de Habsburgo, la Apología de la Confesión de Habsburgo, los artículos de Schmalkalden, el Tratado sobre el Poder y la Primacía del Papa, y finalmente la Fórmula de la Concordia. Así los luteranos unificaron su doctrina en el siglo XVI. Las ciudades luteranas se trasladaron a Bohemia, Polonia, Hungría y Transilvania. Aunque fueron bien recibidos por clérigos y laicos, por igual falta de apoyo de las autoridades, se impidió la formación de nuevas iglesias. Por otro lado, los comerciantes antes introdujeron nociones luteranas en Escandinavia, que estaba unida bajo la corona danesa, pero un conflicto entre el rey danés y la nobleza sueca en el siglo XVI condujo a la aparición de Gustav Eriksson, quien aseguró la independencia sueca. Gustav desde el principio buscó disminuir el poder de la Iglesia católica y apoyó al luteranismo en Västerås. En el año de 1527, confiscó las propiedades de la iglesia, eliminó la inmunidad del clero y declaró que solo se debía predicar la Biblia, mientras el luteranismo se extendía también a Estonia y Letonia. Posteriormente, ante la tendencia ortodoxa de la iglesia luterana en Alemania, algunos teólogos luteranos reaccionaron. Por su parte, el pietismo comenzó en 1675, cuando el pastor Philips Jacob Spener publicó su libro Pia Desideria. Luego, el luteranismo se siguió expandiendo. La primera gran ola de inmigrantes luteranos llegó al país de Norteamérica en la década de 1740, con asentamientos en las principales ciudades de Nueva York, las Carolinas y Pensilvania. En el año de 1806, la invasión de Alemania por Napoleón vino con el movimiento de la Ilustración. La Ilustración desafió los supuestos cristianos tradicionales sobre los milagros, las profecías y la revelación divina, en contraste con el pensamiento teológico de la época, que abogaba por el uso de la razón, pero que enfatizaba en la privacidad de la revelación en la teología luterana. Se empezó a sentir una tendencia a subordinar la razón. Sin embargo, muchos líderes luteranos no aceptaron el racionalismo de la Ilustración y buscaron avivamiento basados en las Escrituras.
Como era de esperarse, los comerciantes europeos llevaron al luteranismo a África a partir del siglo XVII, cuando se establecieron a lo largo de las costas durante la primera mitad del siglo XIX. La actividad misionera en África se expandió con un aumento de las nuevas traducciones de la Biblia y el fomento de la educación del luteranismo. De igual forma, también llegó al país de la India a principios del siglo XVIII. Se desarrolló una comunidad de varios miles de cristianos traduciendo la Biblia, un catecismo unitario e iniciando un sistema de escuelas luteranas. La inmigración llevó también al luteranismo a los países de Australia, Nueva Zelanda y a varias zonas de Oceanía y también en América Latina. Las misiones comenzaron a servir a los inmigrantes europeos de origen luterano. Las iglesias luteranas de inmigrantes se establecieron principalmente en los países de América Latina, por ejemplo en Brasil, Argentina y Chile. En el año de 1892, los primeros misioneros luteranos llegaron a Japón, cuando el trabajo comenzó lentamente y se produjo un revés durante la Segunda Guerra Mundial. El luteranismo ha sobrevivido allí después de que los misioneros en China fueron expulsados, comenzaron su ministerio en Taiwán y las ciudades de Hong Kong. La experiencia traumática de la Primera Guerra Mundial desencadenó en el luteranismo tanto una reacción conservadora como un interés en la cooperación interconfesional y el ecumenismo. La mayoría de los teólogos luteranos siguieron la reorientación general de la teología lejos del liberalismo y hacia una síntesis entre religión y cultura, teología y filosofía, ciencia y fe, y ese sentimiento se sintetizó en lo que hoy conocemos como ortodoxia, cuyo principal exponente fue el teólogo suizo Karl Barth. En el año de 1934, ante el ascenso del nazismo, varios líderes y teólogos de la Iglesia luterana se unieron para firmar la Declaración de Barmen. Esa declaración afirmó la doctrina protestante tradicional y condujo a la formación de la Iglesia confesante que unía a pastores y congregaciones que rechazaban el control nazi sobre la Iglesia luterana alemana. Entre los teólogos y pastores luteranos más hicieron parte de la Iglesia confesante estuvieron Martín y Molière y el famoso Dietrich Bonhoeffer. A diferencia de la Iglesia de Roma, el luteranismo no es una entidad única. Esto quiere decir que se organiza en iglesias autónomas, regionales o nacionales. A nivel mundial existen unos 140 cuerpos de iglesias luteranas de este tipo. 138 de estas se unieron libremente en la Federación Luterana Mundial, que se estableció en 1947. Actualmente el luteranismo tiene entre 70 y 80 millones de miembros. Esto quiere decir que lo convierte en el tercer movimiento protestante más grande del mundo después del anglicanismo y el pentecostalismo. También es la principal denominación protestante en Alemania. Los países con mayor población luterana fuera de Alemania incluyen a Canadá, a Francia, República, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Brasil, Malasia, India, Indonesia, Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido y los Estados Unidos. El luteranismo también es la religión estatal en Islandia, Noruega, Dinamarca, Groenlandia y las Islas Fore, Suecia y Finlandia. Tienen su propia iglesia nacional, que es hija de la Iglesia luterana. Actualmente la Iglesia luterana tiene presencia oficial en casi 100 países en los 5 continentes, pero los luteranos tienen el pensamiento de Lutero. Siempre ha sido la fuerza que guía la delineación de la teología luterana tradicionalmente. Se ha pensado que las dos principales declaraciones confesionales luteranas del siglo XVI, la Confesión de Augsburgo de 1530 y el Libro de la Concordia de 1576, explican las enseñanzas de Lutero. La autoridad en el luterismo se entiende como la fidelidad a los documentos confesionales que constituyen a una exposición auténtica de las enseñanzas bíblicas. La principal de las enseñanzas luteranas es la insistencia de que la Biblia es la única fuente de autoridad para la Iglesia. Por eso Lutero entendió la necesidad de una Biblia en la lengua alemana, ya que solo si la Biblia era accesible se apreciarían sus enseñanzas. Los teólogos cristianos occidentales hasta el siglo XVI concibieron el acto redentor de la gracia divina dentro del contexto de la colaboración humana.
a este consenso de siglos, cooperación divina y humana, fue rechazado por Martín Lutero, quien sostuvo que la Biblia negaba la participación humana en el proceso de la salvación. Las confesiones luteranas reconocen dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, ya que los sacramentos son actos instituidos por Cristo. La Iglesia debía practicarlos. El ministerio entonces se entendió como la predicación y la administración de los sacramentos. Sin embargo, esto no implica estatus especial para el ministro. La teología luterana enfatiza la obediencia del gobierno como un deber cristiano. En cuanto a la organización del luteranismo, las congregaciones locales son parte de una organización regional o nacional llamada sínodo. Los sínodos unen el trabajo de las congregaciones dentro de sus áreas, sirven de apoyo regional y guían la búsqueda de candidatos pastorales y otros funcionarios. El luteranismo también ha hecho una contribución importante a la de ideología protestante. Muchos de los signos luteranos conocidos provienen de los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, Castillo fuerte es nuestro Dios, de Martín Lutero. El legado del luteranismo nos recuerda la importante labor de Martín Lutero. La forma en la que el Señor usó a este hombre desencadenó el nacimiento del protestantismo y la expansión de la idea de que la Biblia debe ser leída y enseñada, implicada por todos los creyentes en cualquier lugar del mundo. La labor de Lutero y sus seguidores inspiró a muchos otros a buscar reformas en sus propios países y en proceso tradujeron la Biblia a muchos idiomas, entre ellos el español.